Estamos de regreso en su programa La Voz de la Fiscalía. Rafael, ya tenemos a la invitada aquí. Así es. Vamos a entrar con el plato fuerte. Con el plato fuerte. Y tenemos para desarrollar el tema la inclusión laboral de la persona con algún tipo de discapacidad a la licenciada Eva García. Muy gracias. Buen día, licenciada. Buenos días, Carlos. Bienvenida Buenos a días, su Rafael. programa. Encantadísimo. Buenos días a todos los que nos siguen, todos los que siguen este programa. Muchas gracias por la invitación. Es un tema muy especial para mí. Mi nombre es Eva García, soy abogada de profesión, maestra también. Fui empleada de la Fiscalía. Fiscalía me absorbió, así, me llevó el colágeno. Sí, se lo tenía guardado, por si no lo decía. Le iba a decir, de la Fiscalía primero. Sí, fui parte de la administración de la Fiscalía durante buen tiempo, creo que algunos 13 años. Y ahí pues conocí grandes amigos. El tema que nos ocupa hoy es un tema muy especial, ya que yo tengo una discapacidad física motora. A pesar de que me he venido desarrollando en toda mi vida laboral, profesional y personal, pues un tema que es muy sensible en nuestro país porque no se le ha dado el fiel cumplimiento a lo que dispone la ley, e incluso es un tema constitucional y un tema muy controvertido, y que a nivel internacional se le ha dado un plus distinto al plus que se le ha dado en nuestro país. Sin embargo, tenemos una ley muy bonita, una ley muy amplia, que trata de manera puntual el tema de la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad, que es la ley 513 y su reglamento de aplicación. Han hecho otras leyes alternas, es un tema también, como decía, constitucional. La Constitución establece claramente que el Estado Dominicano tiene que crear políticas inclusivas para las personas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, cuando vamos a la práctica, esto se convierte en letra muerta. Primero, ¿por qué? La ley establece que tiene que el Estado Dominicano en su nómina tener un 2% de las personas con algún tipo de discapacidad, y en las instituciones privadas tiene que haber un 2%. El Estado Dominicano 5%, el sector privado un 2%. Sin embargo, cuando nos vamos a la práctica, esto no se da. No vemos que se le da cumplimiento en ningún estamento de lo que es el Estado Dominicano. Y esto no es un tema de gobierno, es un tema de voluntad. Siempre he apuntado que las personas con algún tipo de discapacidad están en la obligación de prepararse, de capacitarse, porque hay que preparar un currículum para que puedan tomarnos en cuenta. Pero cuando vamos a la práctica vemos grandes profesionales del derecho, por ejemplo. Siempre he querido resaltar lo que hace la defensa pública, por ejemplo, que le da la oportunidad a las personas con algún tipo de discapacidad. Vemos grandes defensores públicos incursionando, y son personas no videntes, y son, óyeme, hay que poner a sudar los abogados. Sí. Así es. Ahí está Roberto Quiró, mi hermano, un saludo para él. Exacto. Pone a sudar. Una estrella. Una estrella. Roberto Quiró. Y así hay una cantidad importante. Vi en un pueblo que hay un juez que es no vidente. También entonces el Ministerio Público, de una manera u otra, pues no de la forma que establece la ley, se le ha dado la oportunidad, pero sí el Ministerio Público de una manera tímida, podemos decir, pero no solamente el Ministerio Público, sino en todas las instituciones del Estado, no se le está dando cumplimiento a esto. ¿Y por qué se da? Primero, porque tenemos una organización natimuerta, que es el CONADIS, que es la institución que la ley le da la responsabilidad de crear las políticas públicas, de crear la conciencia, de educar, de decirle a la gente lo que tiene que hacer, de ir, por ejemplo, yo siempre he dicho que tenemos que llevar un tema educacional a través de las escuelas, para que, por ejemplo, los niños puedan entender que tener una discapacidad no es una incapacidad, que no es una limitante, que nos acepten tal como somos, pero también se puedan crear las condiciones en las escuelas. Podemos también notar que en un tema de infraestructura no estamos a nivel de infraestructura listo para el tema de las personas con algún tipo de discapacidad. Lastimosamente, he podido ver en el ejercicio de mis funciones como abogada que es muy difícil, por ejemplo, conocer procesos penales o en cualquier jurisdicción, porque la infraestructura no tiene las condiciones.
¿Y qué pasa con esto? Un abogado que tiene una silla de ruedas, que tiene una muleta, se le hace difícil subir al tercer piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Pero en Ciudad Nueva estamos cómodos. Sí. Ahí estamos bien. Pero ¿y si vamos para la Charle? Señores, mire, Sí. esto es Sí. serio. Sí, así es. Entonces es un tema de voluntad. Es un tema de alzar la voz. Por ejemplo, la Fiscalía, el Tribunal del Juzgado de Paz de la San Vicente de Paúl. ¿Usted sabe dónde se conocen las audiencias ahí? En un segundo piso, en una casa que tiene un frente y no hay una lona ahí. Pero un abogado con discapacidad no puede subir. Exacto. O sea, tú vas a conocer las audiencias ahí y no hay forma de que un abogado con discapacidad pueda subir. ¿Me entiendes? Y así se da, y se da, y se da, y se da, y se da. Entonces eso en el ámbito de justicia. Cuando vamos a otras instituciones del Estado, tampoco están preparadas. Hay muchas instituciones que no tienen la rampa para que La rampa de acceso. de acceso no la tienen, o tienen una rampa de acceso que un pelotero que puede brincar ahí, o una persona que, ¿tú me entiendes? Sí. Que se le dificulta a una persona que no tenga una limitación física, pueda subir, máxima una persona que tenga una discapacidad. Entonces es un tema de que la institución que tiene que alzar la voz, independientemente de que existen una cantidad importante de instituciones, ONG, que han abierto la voz, ¿verdad? CONADIS tiene que despertar del letargo y salir a hacer lo que le corresponde. Ahora, tú me preguntarás, ¿y por qué no pasa? Es que no es lo mismo una persona con discapacidad que un funcionario que no tenga. Acaban de nombrar 2 funcionarios. No un ataque al gobierno, yo soy del gobierno. Yo soy del gobierno, pero es un tema de conciencia. Nombran a 2 personas a representar el CONADIS que no tienen discapacidad. Ellos no saben lo que nosotros sentimos. Currículum perfecto, pero cuando nos sentamos a hablar, ¿qué ustedes conocen del tema de la inclusión de las personas con discapacidad? ¿Qué idea ustedes tienen? No hay idea de qué siente una persona con discapacidad. Cuando el anillo que forma el CONADIS, ninguno tiene discapacidad. Las personas que tienen discapacidad están en una esquina por allá pasando papeles. Pero habemos una cantidad importante del sector con discapacidad que estamos preparados y estamos capacitados para asumir cualquier función en cualquier órgano del Estado Dominicano e instituciones privadas, pero no se da. En base a lo que usted está diciendo, entonces aquí la pregunta sería, ¿las personas que tienen cierta discapacidad son realmente los discapacitados o es el Estado que no les brinda la protección necesaria para incluirlos en lo que es la vida social? Estoy tranquila, pero me despierten. Que este programa lo consumen niños también. Óyeme, es que son unos indolentes. Son indolentes. No hay una sensibilidad. Pero como te digo, ¿dónde nace la sensibilidad? Tú me preguntarías, Eva, ¿por qué tú tienes esta gallardía? ¿Por qué tú tienes esta actitud? Tú que ya me conoces. Yo soy una mujer siempre con el colín así. Sí. No, claro que sí, siempre. Yo siempre estoy lista. Sí. De hecho, llegué un poquito tarde porque estaba en la Fiscalía de las Caobas, que escuché que la mencionaron. Me encanta y quiero felicitar al magistrado Eduardo López y ese equipo de fiscales. Óyeme, son una excelencia, de verdad. Quiero felicitar, Excelente. quiero tomarme una parte y felicitar al magistrado Eduardo López, Máximo, Nancy, la magistrada Andri, que son unos fiscales que están, el magistrado Lenín es sumamente capacitados y preparados para el trabajo y están haciendo una labor muy importante en lo que es la Fiscalía de Santo Domingo Este. Entiendo que como Fiscalía nos hemos situado en un lugar sumamente importante a nivel de administración, a nivel de trato humano, a nivel de responsabilidad. Entonces, eso hay que reconocerlo. Claro. Ayer estuve con la magistrada Andri conociendo un proceso de una estafa piramidal. Esa mujer, una litigante, óigame, que hay que darle un premio. Atención, hay que darle su premio a la magistrada Andri, que, óigame, una litigante exquisita. Eso es así. Bien, entrando otra vez al tema,
pues es imposible que se puedan cumplir las políticas públicas porque quien tiene que reclamar por ti no lo hace. ¿Por qué yo soy así? Bueno, mi mamá, a mí me dio poliomielitis cuando, no voy a decir mi edad. Está bien, Decir está mi bien. edad. Al año me dio poliomielitis, hubo una pandemia de polio en el país y yo fui afectada. Mi madre, pues, de manera heroica, pues, me crió de una forma espectacular, de manera que yo no sintiese que esto era un impedimento para yo desarrollar mi vida. Yo fui una niña normal, yo fui una de esos muchachitos más malos que el gamorao. Pero mi familia me ayudó, influenció. Entonces, ¿en dónde empieza la educación para tratar a una persona con algún tipo de discapacidad? En el hogar, en las escuelas, en el entorno. Y después afuera, con ADIS, tiene que echar el pleito en favor de las personas con algún tipo de discapacidad, de manera que podamos ser incluidos, que podamos ser aceptados, que esto no sea la ley 5.3 y el reglamento de aplicación una ley muerta, nati-muerta, sino que se le pueda dar el cumplimiento. Pero son ellos que tienen que salir al frente, crear políticas públicas, el representante de las personas con algún tipo de discapacidad ante el gobierno, ¿verdad? El licenciado Pedro Acevedo tiene que salir, abrir la estela de informaciones y pelear por nosotros. Por ejemplo, en el Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos, que yo formo parte también, inmediatamente que yo hice, crear las condiciones para que el señor alcalde, Junior Santos, pudiera reunirse con las personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, y de una vez hacer acuerdos interinstitucionales de que incluir la cuota que dice la ley a nivel de incluir personas con algún tipo de discapacidad, crear las condiciones. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que velar para que eso se cumpla. Cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro aporte a la sociedad. Cada uno de nosotros tenemos que educar y enseñar y motivar para que se le pueda dar cumplimiento a las normas que están ahí y son leyes precisas. Son bonitas, ¿verdad? En letra, pero en práctica no para nada. Para nada. Bueno, aquí podríamos decir que son sí, como los antiguos griegos, eran filósofos, pero no eran romanos, que eran prácticos. Eran muy prácticos, sí. Entonces, y ahí una pregunta obligada, que es, ¿qué usted entendería que pudiera hacer, que pudieran hacer los funcionarios de CONADIS en este caso, para poder por lo menos un poco limar esa barrera que tiene el Estado frente a las personas con alguna discapacidad? Bueno, vamos a creer en los dos que entraron. Porque acaban de entrar 2 personas nuevas. Sí. Punto a favor, vamos a darle un beneficio de la duda. Vamos a pensar que estos 2 jóvenes que entraron, que no tienen discapacidad, por ahí empezó la cosa mal. Por ahí empezó mal. Atención, mis hijos, le estamos dando seguimiento. Bueno. Por ahí empezó mal. Bueno. Pero vamos a suponer que ellos van a venir, ¿verdad?, con ánimo, van a venir con intenciones nuevas, van a querer hacer una reestructuración, van a hacer un acercamiento. Óyeme, para tú conseguir hasta la certificación de discapacidad es un lío ahí, que dice la ley. O sea, se supone que todo tiene que ser, no hay parqueo. Por ahí empieza el problema. Partiendo de ahí. No hay un parqueo para una gente que llegue con su vehículo, que tiene una discapacidad y ahí no hay donde parquearse. Wow. Entonces, por ahí también empiezan los problemas. Recuerdo que en un momento, en rehabilitación, me estaban dando terapia. Bueno, caí como el primer premio de allá de Ciudad Nueva y me fracturé el fémur. Wow. Y se me rompió el fémur. Y ya luego de tantas cirugías, me fueron a dar terapia en rehabilitación y no había parqueo. Le parqué el carro en la puerta y tiré la llave. Quítelo de ahí. Digo, no, aquí tiene que haber parqueo para las personas con discapacidad en rehabilitación. Y de ahí empezaron a crear las condiciones. Pero ¿qué yo tuve que hacer? Agarrar y hacer una revolución. Le dejé mi carro, digo, llame a la grúa, haga lo que usted quiera, pero ese carro ahí se va a quedar. Y lo paré en la puerta. Pero otra persona que no tenga ese espíritu que yo tenga, ¿qué hace? No tiene forma de hacer nada. Entonces, por ahí empieza el problema, cuando no se le puede crear las condiciones. Por ejemplo, en el tema educativo, yo soy de la UAS, yo soy guastiana.
Somos los tres, Ah, somos las somos tres. tres Orgullosamente. guasianos. Bueno, pues soy ya orgullosamente ustedes guasiano. saben que lo que, ¿verdad? Ustedes saben que lo que. Ahora están un poquito más cómodos, pero antes, señores, uno tenía que cruzar de facultad a facultad, salir, entrar y todo eso. Y no había en las condiciones. Y las dos facultades de Derecho. Ustedes- Lejos, porque no Un- y CJ, así que le decíamos, no sé. No sé si Sí, se- no es así todavía. Yo pero disfrutaba esa trayectoria. Pero quizá usted no tenía alguna discapacidad No, motora. claro que no, claro que no. Yo tenía una compañera que estaba en una silla de ruedas, señores, y yo esa muchacha la admiro porque un grupo se complotaba para ayudar a subir al tercer piso. Tercer piso. Pero Ay, Edith, ay, ay. óyeme, eso es terrible. Ahí sí. Hay que amar, hay que tener deseo, voluntad de uno querer formarse, porque realmente no te crean las condiciones. No hay condiciones. Hay una sola universidad, la Universidad, por ejemplo, del Caribe, que le está dando la oportunidad, está becando a todas las personas con algún tipo de discapacidad. Pero después en otra universidad no pasa eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, es un tema de concienciación, es un tema de crear las políticas públicas, es un tema de educar a la población, porque en otros países sí hay una educación en relación a lo que es la inclusión laboral y educativa para las personas con discapacidad. Lo hay, aquí no lo tenemos, lamentablemente. Sí, hay dos cosas, dos puntos que me gustaría tocar con usted. El primero es que podemos ir a cualquier lugar, cualquier plaza comercial, supermercado. Hay parqueos reservados para personas así. Dos parqueos siempre Sí, ponen. siempre. Yo me lo encuentro poco. Muy poco, sí. Pero a veces lo ocupan personas que no Sí. tienen. Y uno observa que esa persona se desmonta. Y yo lo he observado, digo yo, pero, o sea, No tiene ¿cómo, nada. exacto, ¿cómo la gente lo...? Pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, nadie le dice nada, nadie le llama No hay la ninguna atención. consecuencia. En otro país, ve, párate para que tú veas. Que te Multado. llevan el carro y te ponen una multa y te arman un lío. Aquí no. Así es. Los guachimás, mis amigos, los respeto. Pero ellos mismos para buscarse los pesitos, parquean a la gente en los parqueos de las personas con algún tipo de discapacidad. Señores, esto es tan terrible que usted va, yo los otros días estaba en el banco, sí, yo ando sin muletas, ando sin bastón, ha sido un desafío, pero tengo una realidad, Claro. tengo una discapacidad. Yo normalmente hago mi fila, pero a veces me molesta la pierna. Y un bárbaro ahí me dijo que tengo que que yo tenía que enseñarle un documento. Óyeme, yo abrí este galillo bendecido, que es el gerente salió, ¿qué es lo que pasa? Pues este criminal, que yo tengo que presentar un Bueno, documento para... Bueno, pero es una barbaridad. y era el otro punto que quería tocar. También la poca sensibilidad que No hay tienen sensibilidad. las personas respecto a las personas con ese tipo de discapacidad. Ese ejemplo, el ejemplo de un banco. Y hay muchísimos ejemplos que uno puede ver de que personas discapacidades motoras, personas no videntes, personas con alguna condición, nosotros mismos, no es, pero yo entiendo que no es que uno deba de marginarlo, pero sí tiene cierta preferencia. No estamos en condiciones iguales. No. No, claro que no, claro que lamentablemente no. poca conciencia de las No, personas. es que no hay una conciencia, pero que esa conciencia se cree en el hogar. Eso viene desde el hogar. ¿Me entiendes? Eso tiene que nacer en el hogar. La familia tiene que colaborar, el entorno, la escuela. ¿Tú me entiendes? Eso tiene que venir por ahí. Eso viene desde allá hasta aquí para que eso pueda impactar de manera positiva a los demás. Entonces, ¿cómo te pueden aceptar? Es tú primero aceptándote. Las personas también con discapacidad, con algún tipo de discapacidad, tienen que aceptar. Yo acepto mi condición. Yo sé que tengo una discapacidad, yo sé que se me torna un poquito más difícil subir una escalera, pero yo no es que yo no hago mi vida, yo hago mi vida. Claro. O yo bailo muchísimo. Malo, pero bailo muchísimo. Pero baila. Aquí mismo en este punto, volvemos entonces a los empleos de las personas con discapacidad. Y hay personas que pudieran preguntar, ¿los salarios son iguales en la misma posición que pueden ocupar una persona con discapacidad y otra persona que no la tenga? No son iguales, por lo que te acabo de decir. Vamos a hacer un ejercicio mental. Busquen en el Estado Dominicano qué personas con discapacidad ustedes han visto ocupando una posición importante. Un ministro. Exacto, Celso. Solo Celso. Pero ¿quién es Celso? Es hijo de la directora de rehabilitación.
Ellos son de los fundadores de rehabilitación. Era imposible que no lo tomaran en cuenta. Pero como él hay muchísimo, hay una cantidad importante de personas, el único, Celso el único, pero después usted no ha visto más a nadie. ¿A qué otro ministro? Creo que Amarante Barret tiene una discapacidad. Pero exceptuándole a ellos dos, ¿quién más en todo lo que es el discurrir del Estado Dominicano? No estamos hablando de un tema de gobierno, porque vuelvo y digo, yo soy de este gobierno. Un tema generacional, ¿no? Es un tema generacional, claro, que venimos adoptando. No hay un funcionario en el Estado Dominicano ni ninguna empresa que yo pueda ahora mismo pensar que esté ocupando una posición importante. Entonces, en consecuencia, ¿qué ocurre? No puede tener salario digno. ¿Por qué? Porque son empleados de un escritorio, tirando copias, haciendo mandados, cosas así, no posiciones importantes para que puedan desarrollar sus conocimientos. Entonces, por ahí empieza la desventaja a nivel de salarial, que aunque tengan un currículum hermosísimo, no se le da la oportunidad de desarrollar esas capacidades. Entonces, perdón Carlos, ahí yo tengo una pregunta obligada de lo que usted menciona. La ley, usted mencionaba del porcentaje que debe tener la empresa privada, igual que el Estado, para la contratación de personas con alguna discapacidad. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Usted no considera que es poco, que es un porcentaje poco de que la ley exija tanto al sector privado como al Estado de contratación de personas con alguna discapacidad? Pues, entiendo que sería discriminatorio, pero me gustaría saber su punto de vista. Mira, bueno, resulta poco, sí, claro que sí, es muy poco. Pero si ese poquito que hay no lo cumplen, imagínate que le ponga un poquito más. Pero que modifiquen la ley y le pongan un poco más. Que al Estado de manera obligatoria tenga que tener un 10%. Sí, pero eso sería una discriminación, entiendo yo, en la misma ley. Pero ahí mismo sería como un mínimo. Entiendo que ese porcentaje sería un mínimo. Es un mínimo. No necesariamente que tiene que ser un 2%, por ejemplo, para la empresa privada, no necesariamente, sino un mínimo. Pero puede tener un 3, un 4, un 5, lo que ellos consideren. No hay un limitante realmente. La respuesta no hay una limitación en relación a la cantidad. Ahora, ¿qué la ley hace? Que te pone un mínimo. Bueno, Estado Dominicano, tú tienes que tener mínimo un 5%. Pero un mínimo. Empresa privada. Yo entiendo, pero lo considero poco. Es poco, pero no lo cumplen. Ellos pueden tener más, pueden tener una cantidad más importante, pero si un 2% no lo hacen, un 5%. De hecho, yo conversé una vez con un empresario y me dijo, el problema es que el trabajo se limita. Si yo pongo yo le dije, mira, no me digas eso. Si me manda esa nota de voz, si me lo mandas por nota de voz, tú supiste. Mira, yo no lo considero mínimo porque retengo mi posición. Es un mínimo que te dice el Estado que debes de tener, pero no te pones una limitante para el máximo. No, para más, no, para nada. Tú puedes tener más. Exacto. Si quieres puedes tener un 50%. Sí. Eso ya lo vas a determinar tú. Lo que sí veo es que la ley lo que sí obliga tanto al Estado como a las empresas es que incluyan a esas personas. Es un tema de obligatoriedad. Pero yo no lo veo como muy poco porque es un mínimo que te está planteando, no te está dando una limitante al máximo para poder contratar. No. Realmente es un tema de obligatoriedad que el Estado tenga que hacer eso y las empresas privadas. Exacto. No lo cumplen y como te digo, no hay quien grite, eche el grito que diga, no, vamos. ¿Y qué es lo que? ¿Vamos a hacer esto? Vamos a armar el lío. No hay quien lo haga. Entonces, ¿por qué quién tiene que armar el lío? Es Conadi. Sí. Y Conadi está, mira, muerto de risa. Sí, de vacaciones. Siguiendo ahí mismo, entonces ya con los empleos. Una vez contratada una persona con discapacidad, hay posibilidad de que enfrente un tema de prejuicio dentro de la empresa. Depende, así como puede ser que sí, puede ser que no, pero ¿qué te digo? Mira, es que yo me siento tan chévere como que yo y mi circunstancia, que nada me afecta. Ahora, yo no sé, bueno, comparto mucho, tenemos incluso un grupo grandísimo de personas con algún tipo de discapacidad y nosotros nos sentimos tan cómodos y hemos aceptado nuestra realidad y eso hace que nosotros podamos impregnarle esa confianza que nosotros tenemos a los demás. Entonces yo entiendo que
Probablemente sí, puede haber un tema de prejuicio, hay gente que te quieran tratar, ningunearte, maltratarte, quizá ofenderte, pero tú tienes que vacilártelo, tú no tienes que darle mente. Así es, No, así pero es, para así es. nada, Pero- puede existir, hay de todo, porque la gente te pone, que cojo, pero que no, esto, que pero no debería de ser. No debería de ser. En otros países, Miren, porque quizás discriminatorio. Exactamente, discriminatorio. Y no solo eso, sino que pueden aplicarle sanciones. Sí, la Constitución así lo multas y cosas establece. así. Y creo mira, que están en un aspecto penal también, pero es que no se cumple. mi ¿Quién grita? pregunta fue porque incluso muchas veces hay una persona que tiene una discapacidad en las piernas, o sea, en la parte Física inferior. motora. Exacto, en la parte inferior, pero tiene sus brazos, tiene sus dedos, tiene que bien pudieran estar haciendo un trabajo en una computadora que no necesita una movilidad de piernas. Y muchas veces no lo tienen en la computadora. Y hay veces que incluso lo que le dicen es, por lo que yo he escuchado, incluso a veces lo que le dicen es, bueno, trata de ponerlo, hacer lo mínimo para que no haga mucho esfuerzo. Pero en ese juicio que acaba de, o sea, en ese comentario de que no haga mucho esfuerzo, hay una discriminación. Hay una discriminación. Porque, sí. vuelvo y Implícita, repito, efectivamente. es una discapacidad De manera posiblemente tácita, sí. en las piernas, pero en una computadora puede muy bien desenvolverse. Sí, claro que sí. Y para que no haga mucho esfuerzo, entonces no lo pongas ahí o trata de ponerlo a hacerlo el mínimo. Hay una discriminación ahí. Cógelo suave. Pero déjeme decirle, en nuestro país tenemos un 12, según el último censo, porque este censo de ahora no da de manera puntual una estadística de la cantidad de personas con discapacidad. De hecho, debería, y este censo de ahora venía realmente, debió de establecer las cantidades por provincia, por sectores, cuántos profesionales hay, cuántas personas, pero no lo hay. El que yo entiendo que fue más perfecto fue el censo de 2010, que estableció que el 12% de la población dominicana tenía algún tipo de discapacidad por enfermedad. Recordemos también que ahora mismo estamos situados como uno de los primeros países en materia de personas con discapacidad por los temas de los motores, que ese es otro tema. Hay una de Tullío. Sí, sí. ¿Qué Señores, tema? por motores. Por motores. O sea que se ha ido creciendo la población en materia de discapacidad, no solo por enfermedades, porque ha ido la tasa cero en materia de poliomielitis, estamos en tasa cero. Ahora, en materia de accidentes de tránsito, ahora tenemos una población importantísima de jóvenes que van desde los 17 a los 30 años que tienen alguna discapacidad física con una fractura significativa, con una amputación, y eso por el tema de los accidentes automovilísticos. Es decir, que hemos crecido en ese sentido, hemos aumentado la cantidad de personas con algún tipo de discapacidad, lastimosamente. Vi que en estos días se armó un foro para buscar las estrategias pertinentes. Nos vamos saliendo un poquito. Sí. Buscando las estrategias pertinentes para ver si reducimos la tasa de afectados por accidentes Por de el tránsito. accidente. Y por eso muchas veces hay ese tipo de personas, o sea, las personas con discapacidad se ve entonces en la obligación de buscar la manera de ellos mismos ser sus jefes, o sea, autoemplearse. Sí. Así es. Sí, Sí, ciertamente, así es. porque es muy difícil. Señores, miren, yo le voy a decir algo honestamente, hablaré de lo más profundo de mi corazón. Es difícil en nuestro país tener una discapacidad. Usted no se imagina cuánto. Usted no se imagina lo que se sienten. O sea, el que está de aquel lado no sabe y me da deseo, a veces se me corta un poco la voz. Es difícil. La vida se torna un poco más difícil porque nuestro país no está educado en ese sentido. Se torna difícil hasta para conseguir marido. No, mentira, relajando. Bueno, estamos ya casi culminando con la entrevista. Entonces, quiero hacer una pregunta que entiendo que es obligada. ¿Están organizadas las personas discapacitadas? Hay varios grupos, se han aperturado muchos grupos. Se supone que quien vuelvo y caigo con Conadis, quien tiene que monitorearnos, pero usted entra a la plataforma, usted no ve nada, y ahí no hay nada. Pero vamos a darle el voto de confianza a los nuevos incumbentes, ojo con ustedes, lo vamos a estar vigilando. Se supone que tenemos que estar organizados a través de ellos y que ellos puedan cubrir, ¿verdad?,
todo lo que son las organizaciones. Hay organizaciones importantísimas que han ido aglutinando y agrupando a las personas con discapacidad, CONADIS, FENADIS. Hay una cantidad, hay muchísimas ONG que están trabajando con el tema de la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad. Pero sí invitamos a CONADIS a que en consecuencia pues pueda empezar primero por la organización del sector con algún tipo de discapacidad en cualquiera de las vertientes, física, motoras, no videntes, sordos, cognitivos y así para poder tener una estadística clara y precisa de cuántos habemos en el sector. Así bueno, es. hemos llegado entonces a la parte final del programa del día de hoy, Déjame, agradeciendo, Así es. agradeciendo a la licenciada Eva García por Gracias. estar con nosotros desarrollando el tema de las personas con discapacidad. Era solamente en el ámbito laboral, pero aquí claro, abarcamos todos los ámbitos de la vida social. Agradecemos una vez más a la licenciada Eva por estar aquí con nosotros. Agradecemos a nuestra audiencia que como cada sábado tienen una cita fiel a las 10 de la mañana en CDN Radio 92.5 en el programa semanal La Voz de la Fiscalía. No me quiero ir sin darle un saludo y un fuerte abrazo a mi amiga Yubelkis, que fue la persona que hizo la conexión para que yo esté aquí. Efectivamente. Y pues, señores, no me puedo ir sin decir esto. Me pueden seguir a través de las redes sociales como Eva García, Facebook, Instagram, a través de YouTube y a través de TikTok, señores, porque estamos por todos lados. Muchas gracias. Tengan todos un buen fin de semana.